Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Llegaba a 42 signos. Tradicionalmente se inventariaban además 11 signos de puntuación, lo que daba un total de 53 signos. Así pues, afrontaban un problema de desencriptado clásico, consistente en establecer una correspondencia biunívoca entre los caracteres de los mensajes y los del alfabeto francés en sentido amplio. Por desgracia, al cabo de 2 semanas de esfuerzo, estaban en un callejón sin salida. No se pudo establecer ninguna correspondencia mediante ninguno de los sistemas de encriptado conocidos. Era la primera vez que esto sucedía desde la creación del laboratorio. Difundir en Internet mensajes que nadie lograría leer era obviamente una acción absurda. Por fuerza tenía que haber destinatarios. ¿Pero quiénes? Se levantó, se preparó un café solo y se plantó ante el ventanal con la taza en la mano. Una luminosidad cegadora reverberaba sobre las paredes del tribunal de primera instancia. Nunca le había visto ningún mérito estético especial a aquella yuxtaposición desestructurada de paralelepípedos gigantescos de cristal y acero que dominaba un paisaje embarrado y lúgubre. De todas formas, el objetivo perseguido por sus diseñadores no era la belleza, ni siquiera realmente el encanto, sino la ostentación de una determinada pericia técnica, como si se tratara ante todo de dejar boquiabiertos a eventuales extraterrestres. Bastien no había conocido los edificios históricos del número 36 de Quai des Orfèvres y en consecuencia no sentía ninguna nostalgia, a diferencia de sus colegas más mayores, pero no había más remedio que admitir que el barrio del Nuevo Clichy evolucionaba día tras día hacia el desastre urbano puro y simple. El centro comercial, los cafés, los restaurantes previstos en la planificación inicial nunca habían llegado a existir, y relajarse fuera del ámbito laboral durante la jornada se había convertido, en los locales nuevos, en algo casi imposible. En cambio, no había ninguna dificultad en aparcar. Unos 50 metros más abajo, un Aston Martin DB11 entró en el aparcamiento de los visitantes, o sea que Fred había llegado. Era un rasgo extraño en un geek como Fred, que lógicamente debería haber comprado un Tesla, aquella fidelidad a los encantos obsoletos del motor de explosión. A veces se quedaba minutos enteros soñando despierto, arrullado por el ronroneo de su V12. Al final se apeó y cerró la portezuela con fuerza. Con los protocolos de seguridad de la recepción, tardaría 10 minutos en aparecer. Esperaba que Fred tuviera noticias. A decir verdad, era incluso su última esperanza de poder informar de algún progreso en la próxima reunión. 7 años antes, cuando la DGSI los contrató como temporales, con un sueldo más que confortable para jóvenes sin ningún diploma, sin ninguna experiencia profesional, la entrevista de reclutamiento se había reducido a una demostración de sus capacidades de intrusión en diferentes sitios de Internet. En presencia de la quincena de agentes de la Brigada de Investigación de Fraudes en las Tecnologías de la Información, la BEFTI, y de otros servicios técnicos del Ministerio del Interior, reunidos para la ocasión, habían explicado cómo, una vez introducidos en el registro de personas físicas, el RNIPP, podían con un simple clic desactivar o reactivar una tarjeta sanitaria. Cómo hacían para entrar en el sitio gubernamental de los impuestos y desde allí modificar muy simplemente el importe de los ingresos declarados. Incluso les habían mostrado, el protocolo era más complicado, los códigos se cambiaban regularmente, cómo lograban, una vez introducidos en el FNAEG, el Archivo Nacional Automatizado de las Huellas Genéticas, modificar o destruir un perfil de ADN, hasta en el caso de un individuo ya condenado. Lo único que consideraron preferible silenciar fue su incursión en el sitio de la central nuclear de Shaw. Durante 48 horas tuvieron el control del sistema y habrían podido desencadenar un protocolo de parada urgente del reactor, privando así de electricidad a varios departamentos franceses. No habrían podido, en cambio, desencadenar un incidente nuclear importante. Para penetrar en el corazón del reactor, faltaba una clave de encriptado de 4096 bits que aún no habían podido craquear. Fred tenía un nuevo programa de craqueo que había intentado utilizar, pero aquel día habían decidido de común acuerdo que quizá habían ido demasiado lejos. Salieron del programa